Voy a pulsar, por tanto, sobre Nueva para crear mi primera máquina virtual. Lo primero es el nombre que le voy a dar. El nombre, evidentemente, es el que yo quiera. Es un nombre que me sirve para identificar esa máquina en concreto. Voy a poner, por ejemplo, Windows Server 2012 y voy a llamarlo Standard GUI. Voy a crear, en este caso, dos versiones de cada tipo de sistema operativo Windows Server. En el pack de evaluación voy a contar con dos tipos de servidor, que es el estándar y algo más avanzado, el data center, el centro de datos. Además, cada uno de estos dos tipos se desplegarán en otros dos tipos, con lo cual al final tendré 4 máquinas como mínimo, donde tendré una interfaz de usuario, Graphic User Interface, y tendré la posibilidad también de trabajar directamente con PowerShell, es decir, una instalación de sistema operativo sin interfaz de usuario, es decir, todo con línea de comandos. El nombre, por tanto, lo tenemos por aquí. Voy a elegir el tipo de sistema operativo con el que voy a trabajar. Con VirtualBox puedo trabajar con Windows, Linux, Solaris, BSD, IBM OS, MacOS 10 u otros. Voy a elegir una versión de Microsoft Windows. Dentro de esta ventana podré elegir diferentes versiones de Windows, como por ejemplo Windows 3.1, Windows ME, Windows NT, cualquier otro tipo de Windows. Voy a elegir Windows 2008, ya que es la máquina virtual más parecida a Windows 2012. No nos preocuparemos de todas formas, ya que lo que estamos haciendo es crear una máquina virtual, crear un soporte de hardware virtual que es el que va a soportar nuestro sistema operativo. Esto quiere decir que no es obligatorio que la versión sea exactamente igual a 2012, sino que prácticamente cualquier versión a partir de Windows XP nos servirá para soportar Windows Server 2012. Elijo, por tanto, el nombre, elijo el tipo de sistema operativo y la versión con la que voy a trabajar por defecto, que aunque ponga 2008, va a ser 2012. Pulsamos Siguiente y a continuación configuro mi máquina virtual. Voy a especificar la cantidad de memoria RAM que asignaré de manera virtual a mi máquina. En este caso vamos a suponer que tengo un máximo de 2048 megas, tendré que establecer evidentemente un parámetro intermedio. Muy recomendable que en lugar de mover manualmente este deslizador, pongamos de manera manual el número de megas que queremos utilizar. Recomiendo poner evidentemente una potencia de 2, es decir, o 256 megas, o 512, o 1024, o 2048. En este caso, dado que partimos del supuesto de que tengo 2048 megas instalados físicamente en la máquina exterior, es decir, en el Windows 7 principal, no sería muy recomendable usar el máximo. En este caso, por ejemplo, voy a empezar una instalación con 1024 megas. Por esto, como podemos ver, por este límite, es muy recomendable que nuestro equipo principal, no ya la máquina virtual, sino el que va a soportar las máquinas virtuales, cuente con un número de megas de RAM, con una cantidad de memoria RAM suficiente como para poder albergar de manera simultánea y poder ejecutar de manera simultánea no solo una máquina virtual, sino varias de ellas. Selecciono en este caso 1024 megas de RAM, sabiendo, por cierto, que este parámetro se puede subir y se puede bajar a posteriori. Por tanto, si a posteriori veo que me sobra RAM para esta máquina virtual, lo puedo bajar, y si a posteriori veo que me falta RAM, siempre lo puedo subir. Voy a pulsar Next para continuar. Una máquina virtual requiere un disco duro virtual. Así que se me pregunta, yo puedo no agregar un disco duro a la máquina virtual, pero esto evidentemente no tendría mucho sentido, aunque a veces se puede utilizar, no tendría mucho sentido, como decía antes, ya que estaría creando un ordenador sin disco duro. ¿Qué hace un ordenador sin disco duro? Puede hacer alguna cosa, podría arrancar a través de USB, pero no es el caso más normal. Por tanto, no recomiendo, evidentemente, para nada, ahora mismo, no agregar un disco duro virtual. Voy a elegir crear un disco duro virtual ahora, porque como no había creado uno antes, como no tengo un disco duro virtual previo, tengo que crearlo ahora. Si, por lo que fuera, hubiera creado previamente un disco duro virtual, podría elegirlo usando la tercera opción. Pero como tenemos en cuenta que acabamos de instalar VirtualBox, todavía no tenemos ningún disco duro, voy a mantener pulsada la segunda opción.
Démonos cuenta que todo el rato estamos hablando de virtual, estamos creando un disco duro virtual. Esto, por tanto, no quiere decir que tenga que añadir otro disco duro a mi ordenador, sino que va a reservar un espacio dentro de mi disco duro y a ese espacio reservado lo va a llamar disco duro virtual. Voy a pulsar crear. A continuación me dice en qué formato quiero guardar mi disco duro. Bueno, en principio esto es lo de menos, simplemente lo que voy a hacer es mantener el formato VDI. El formato VDI es el formato de discos virtuales de VirtualBox. El formato VMDK es el formato de discos duros para VMware, que era este otro software de virtualización que veíamos antes. El formato VHD es el formato específico de discos virtuales de Microsoft Virtual PC. Y luego el formato HDD es el clásico de Parallels, una aplicación de compatibilidad con macOS 10. Y luego tenemos QEMU y QEMU Copy on Write. En este caso podría usar cualquiera de estos discos, pero debido a que estoy trabajando en VirtualBox voy a trabajar en formato VDI. Si yo trabajara con un disco duro virtual que más adelante quisiera mover directamente a Microsoft Virtual PC, en ese caso elegiría el formato VHD. Ahora, sin embargo, por el momento lo que voy a hacer es seguir con el formato VDI. Pulso Next. Se me pregunta si el espacio debe ser reservado dinámicamente o debe ser de tamaño fijo. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, por defecto, estoy reservando un disco que va a contar con 25 GB inicialmente. Si se reserva dinámicamente, quiere decir que cuando yo empiece la instalación no me ocupará directamente los 25 GB, sino que igual coge 1 GB o 2 dentro del disco duro. Conforme yo vaya necesitando más memoria, conforme vaya instalando aplicaciones y haciendo cosas con mi Windows Server, irá creciendo esa imagen en el disco duro. La otra opción es reservar un tamaño fijo. Eso quiere decir que cuando creo el disco duro virtual, aunque esté vacío, me ocupa 25 GB dentro de mi ordenador. Aunque esté vacío dentro, aunque no tenga nada, ocupa de manera permanente los 25 GB. Si miramos la descripción, podremos comprobar cómo la descripción es bastante precisa y hay que hacerle caso. Y es que si yo reservo un tamaño fijo, reservar un tamaño fijo ocupa mucho más memoria, pero también hace que el ordenador funcione bastante más rápido. Hace que la máquina virtual funcione bastante más rápida. En este caso lo que voy a hacer, por tanto, es reservar dinámicamente, ya que no tengo en este caso una necesidad de rendimiento, sino quiero ejecutar varias máquinas y no quiero quedarme sin disco duro en el camino. Así que voy a pulsar el botón Next. Como decía antes, por defecto el programa me permite crear un disco duro, pero ese disco duro ¿cuántos megas o cuántos gigas tendrá? Por defecto VirtualBox me propone un tamaño de disco de 25 gigas. Este tamaño de disco lo puedo variar o bien mediante el deslizamiento de este deslizable horizontal que veo en pantalla, o bien mediante el tipeo, o bien mediante la escritura directa del tamaño que quiero usar. El tamaño mínimo es de 4 megas para un disco duro, el tamaño máximo es de 2 terabytes. En este caso, para trabajar con un Windows Server, donde la instalación máxima ocupa 8 GB y la instalación mínima ocupa 1 GB, pienso que un disco duro de 25 GB para empezar a hacer máquinas virtuales y para empezar a probar es suficiente. Evidentemente, tengamos en cuenta, y lo repito una vez más, que estoy trabajando con este parámetro siempre desde el punto de vista de realizar máquinas virtuales. Evidentemente, cuando vaya a instalar un Windows Server de verdad, es decir, un Windows Server que vaya a alojar páginas web, o que vaya a alojar bases de datos, o que vaya a alojar archivos de usuarios, necesitaré bastante más de 25 GB de disco duro. No ya para el sistema operativo, sino para los archivos que realmente van a usar mis usuarios. De momento, por tanto, voy a pulsar sobre crear y compruebo, por tanto, como mi máquina virtual ha quedado correctamente creada.